presentándola, Paula es historiadora del arte, investigadora, gestora cultural y curadora independiente. Es egresada de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, como licenciada en Historia del Arte. Y también tiene maestría en Mercado de Arte de la Universidad de Nebrija, en España, y doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Granada, en España también. Es miembro fundadora de la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte. Durante 2 años ha sido presidente de la asociación. Desarrolla proyectos de investigación para el Archivo General de la Nación y también trabaja en diferentes proyectos de curaduría. Fue directora de la Galería de Arte San Ramón, Contemporáneo, y de Museo Bellas Artes. También trabajó como gerente de investigaciones artísticas y curadora del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Su labor curatorial explora el arte dominicano moderno y contemporáneo con un enfoque en las narrativas actuales en torno a las problemáticas de género, migración, memoria y las poéticas de lo autobiográfico. Ha curado más de 50 exposiciones en artes visuales en los centros culturales y museos, tanto en República Dominicana como en España. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Bellas Artes, la Galería Nacional de Bellas Artes, Centro León, Centro Cultural de España, entre otros. Sus trabajos de investigación, ensayos y críticas de arte han sido publicados en las revistas especializadas en arte, catálogos de las exposiciones y publicaciones periódicas de República Dominicana, Estados Unidos y España. Ha sido invitada a ofrecer conferencias y formar parte de conversatorios en los espacios de arte, tales como Centro Cultural de España, Museo Fernando Peña de Fillón, Museo Unión Europea en Santo Domingo, Museo Bellas Artes, Centro León, Museo de Arte Moderno, entre otros. Y hoy la tenemos con nosotros con esta interesante tertulia. A este grupo nutrido de estudiantes, me llena de orgullo tenerlos aquí, con su profesora Keila Francisco, a todas las personas que están presentes, un saludo especial para Nicolás Pichardo, que nos acompaña esta noche, a todas las artistas que veo también por aquí, artistas, muchísimas gracias por estar. Especial saludo a los amigos del Centro Cultural Banreservas, a quienes agradecemos esta sinergia interinstitucional que está permitiendo a la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte realizar su programa de tertulias mensuales en este maravilloso recinto cultural. En esta ocasión hemos querido hacer un homenaje a todos los dominicanos y extranjeros que estuvieron involucrados en la gesta de abril de 1965. En especial a los artistas plásticos que pusieron su arte como herramienta de lucha y de resistencia al formar parte del Frente Cultural Constitucionalista. Como indica el título de la tertulia de hoy, vamos a tratar el tema del arte en la Revolución de Abril. En ese sentido, mi propuesta se enfocará en el análisis de 3 obras que formaron parte de la primera exposición del Frente Cultural, celebrada el 16 de agosto de 1965. Estas obras tienen la particularidad de que fueron realizadas entre los meses de junio, julio y agosto, durante los momentos más cruentos de la guerra. Me van a permitir tener el documento guía para lograr no excederme en el tiempo. Realmente el material recopilado para la investigación que estoy realizando en el Archivo General de la Nación es una fuente impresionantemente grande. Luego, la cantidad de entrevistas que hemos realizado a los testigos y a los artistas que aún están vivos y que participaron en la Guerra de Abril, también me llena de muchísima pasión en relación a este tema.
y la idea es que sea una tertulia, que podamos establecer un diálogo entre todos, y por eso necesito tener mi guión para no salirme. La intersección del arte y el activismo, el arte como una poderosa herramienta para el cambio social y político, el arte conectado con el contexto social en el que se crea y el consecuente compromiso del artista que lo sitúa como agente social y político, cuestionando y desafiando el poder establecido con el objetivo de propiciar un cambio social. Estos serán los conceptos que nos ayudarán a situar estas obras en la historia del arte dominicana de la década de los años 60. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de estas imágenes que nos van a permitir situarnos en tiempo y espacio. Cuando yo estaba en el colegio y me hablaban de la Guerra de Abril, de que aquí hubo una guerra en República Dominicana, para mí era algo que mi mente no llegaba a captarlo, mi mente obviamente juvenil, no llegaba a captarlo, yo no lo entendía, que aquí hubo una guerra, ¿cómo así? Pero bueno, tuve la dicha de tener al profesor Mella Xavier como uno de nuestros profesores de historia, y realmente desde ese momento logré conectar y tener una pasión por este tema tan importante. Entendemos que las nuevas generaciones necesitan conocer, necesitan leer, necesitan ver documentales, audiovisuales, películas en torno al tema de la Revolución de Abril, para que de esa manera nuestras nuevas generaciones puedan conocer la importancia de ser un pueblo libre, de ser un pueblo soberano y de mantener a cualquier y a toda costa este estatus. La revista, bueno, en la investigación logré hacer un recorrido hemerográfico en las fuentes del Archivo General de la Nación, y fueron muy importantes las publicaciones periódicas, entre ellas la revista Ahora, sumamente importante porque estuvo desde las primeras horas de la guerra reportando a través de sus reporteros gráficos, entre ellos Timo Pimentel, que también es y era en ese momento artista visual, cada uno de los momentos que estaban aconteciendo. De manera general, vamos a recordar que la Revolución de Abril estalla el día 24 como un conflicto eminentemente nacional. Ya el pueblo necesitaba un cambio, los militares del bando de Camaño se sublevan y José Francisco Peña Gómez llama a través de la radio a que el pueblo se lance a las calles bajo la consigna de Constitución del 63. Se deseaba la vuelta de Juan Bosch a la República Dominicana como presidente. Se necesitaba restablecer todos los logros que había tenido la Constitución de 1963. En ese sentido, van a ser 4 primeros días de luchas violentas entre el pueblo, que se suma a estos militares constitucionalistas, y los militares del CEFA, los soldados del CEFA. En ese sentido, quiero destacar en esta conferencia lo que será el papel que juegan los artistas visuales. En sentido general, el Frente Cultural se va a nutrir de artistas, poetas, dramaturgos y intelectuales diversos. En el caso de la investigación que abordo y el tema que estamos tratando hoy, nos vamos a enfocar en lo que es las artes visuales, las artes plásticas, ¿sí? Para que no voy a mencionar a los otros artistas que participaron, voy a enfocarme en los artistas plásticos. Aparte de ser un homenaje, entiendo que es una parte que no se ha estudiado lo suficiente, y creo que esto puede ser un punto importante para que más especialistas, estudiantes
pues quieran investigar sobre este tema. Entonces aquí vemos los tanques ya con la intervención norteamericana, aquí que se efectúa el día 28 de abril. Aquí tenemos en la fotografía de la izquierda a Timo Pimentel con su cámara. En ese momento él está teniendo un pequeño altercado con un marín y lo vemos en plena acción. Luego he querido traer esta pequeña nota de prensa para que también se vea pues el papel que tuvo el historiador, nuestro historiador Emilio Rodríguez de Morici, un papel supremamente importante durante la Guerra de Abril. Y en ese sentido, esta nota de prensa nos habla de una carta que envía el embajador de los Estados Unidos solicitando la salida inminente y rápida de los militares yanquis en la República Dominicana. Aquí tenemos una imagen realizada por el fotógrafo Milvio Pérez, que fue uno de los fotógrafos también reporteros de guerra, que tuvo la luz, la visión de no solamente documentar todo lo que estaba relacionado con los bandos en conflictos, sino también de hacer la recuperación, una especie de inventario de los carteles que estuvieron en la calle El Conde y de las diferentes actividades culturales. Gracias a esa visión de Emilio Pérez, nosotros tenemos hoy un legado importantísimo que registra toda la Guerra de Abril. Aquí también otro de nuestros grandes intelectuales, Marcio Veloz Maggiolo, escribe una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos y publicada en la revista Ahora, donde repudia el hecho de que los marines han ocupado el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se expresa como un sacrilegio, algo supremamente salvaje que se haya hecho esta afrenta contra este centro universitario, contra la academia. Luego, vamos un poquito como que a imaginar lo que está sucediendo, toda la confusión que se genera en Santo Domingo a través de este estallido civil, de las entregas de las armas al pueblo para poder defenderse, por supuesto, de los militares de Wessing, y luego de la intervención de los Marines Yankees del ejército norteamericano. En ese sentido, también un artista, Silvano Lora, que es a quien tenemos aquí con las gafas, que viene ya de toda una tradición política de izquierdas y un recorrido en diferentes países de Europa, donde está muy ligado al activismo cultural. Y luego de la caída de Trujillo en la República Dominicana entre el año 61 y el año 64, se convierte en lo que fue el líder del grupo Arte y Liberación, un grupo también de activismo artístico que realizó una cantidad de eventos. Fue un grupo que se inició con artistas plásticos, Iván Tovar, José Ramírez Conde, Antonio Toribio y el mismo Silvano, y luego se convierte en un grupo multidisciplinario donde van a estar poetas, intelectuales, dramaturgos, y luego de su salida del país, estoy hablando del año 64, regresa a inicios del 65 y ante el escenario de la Revolución de Abril retoma este liderazgo y llama a estos artistas, a estos intelectuales, a crear lo que fue el Frente Cultural Constitucionalista. O sea que de una manera u otra podemos establecer una especie de línea continua en relación a lo que es el activismo cultural.
1961 con Arte Liberación, 1965 con Frente Cultural Constitucionalista. Muchos de estos integrantes vuelven a unificarse, a aglutinarse bajo este nuevo movimiento cultural. Vamos a recordar que la ciudad de Santo Domingo estuvo dividida en dos espacios: la zona constitucionalista, que corresponde a donde nos encontramos enclavados hoy, la parte de zona colonial, Ciudad Nueva, y la parte alta de la ciudad, hacia la Duarte, la Mella, y luego toda la otra parte de Santo Domingo, que sería a partir del sector de Gascue hacia el oeste. En un primer momento, Silvano decide tomar las armas, se va hacia la parte norte de la ciudad a defender, pero en un momento es cuestionado por sus colegas, ¿no? y compañeros del partido de izquierda al que pertenecía, el PCD, y le recomiendan que es muchísimo más oportuno que él se reúna con los artistas y se logre desplegar un programa cultural en este espacio. En ese sentido, esta foto es muy emblemática. Milvio Pérez la toma el 24 de abril y él está pues frente a uno de los morteros que se desplegaron en el puente Duarte. Entonces, este Frente Cultural Constitucionalista va a tener una metodología muy importante, que va a ser la redacción de manifiestos. A través de estos manifiestos, pues, se va a expresar ese compromiso del artista con el pueblo dominicano, ese compromiso del artista con la democracia, ese compromiso del artista con el regreso de Juan Bosch y que se instaure nuevamente, se retome la Constitución del 63, y un repudio hacia los norteamericanos, hacia la invasión yanqui. En ese sentido, se va a desplegar todo un programa multidisciplinario de acciones poéticas por una parte, exposiciones de arte por otra, intervenciones en el espacio público con una serie de carteles que se van a realizar, actividades en los culturales, en los comandos, grupos musicales, en fin. La idea de gestar esta pequeña nación que se está generando en la zona constitucionalista, porque era un estado prácticamente que tenía un presidente y tenía ministros. Entonces, en los momentos que no eran precisamente de batalla, de contienda, esos momentos de pausa, esos momentos de acuerdo, esos momentos en que se estaba esperando resoluciones y de las negociaciones que se estaban haciendo a través de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, etcétera, eran momentos de paz donde estos artistas podían realizar sus actividades. En cualquier otro momento también sucedió que los norteamericanos no respetaban las treguas que se estaban acordando, y de pronto estaban en una actividad y tenían que salir corriendo, caían los morteros, etc. Entonces, espacios alternativos se crean en torno al arte, en torno a la cultura, y uno de esos espacios emblemáticos va a ser el Teatro San Tomé. Fíjense cómo tiene estos carteles indicando la lectura de este manifiesto del 4 de julio, donde los artistas hacen un compromiso con la nación dominicana, que van a estar en pie de guerra creando un arte como herramienta, como arma de lucha contra la intervención norteamericana. Luego, aquí tenemos del periódico Patria una pequeña reseña donde se habla sobre ese programa que se desarrolló en torno al manifiesto, primer manifiesto del Frente Cultural, el 14 de junio. Aquí tenemos otro de los espacios emblemáticos, el Cine Independencia,
Ustedes lo pueden recordar, está, bueno, el Santomé en el Conde y el Independencia es donde está Telemicro ahora, frente a uno de los laterales del Parque Independencia. Fíjense, un edificio también hermosísimo. Era uno de los espacios también donde los artistas del Frente Cultural realizaban sus acciones poéticas, etc. Aquí vemos cómo en nota de prensa se constata que los artistas apoyan al gobierno constitucionalista. Esto es muy importante. Y aquí se detalla, yo creo que ustedes lo pueden ver, yo tengo la posibilidad de verlo, cuál fue el programa y cuáles fueron los artistas que participaron. La declaración de los artistas es bastante larga, esto es un resumen, pero yo simplemente voy a leer entre líneas. Aquí vemos la búsqueda de caminos de paz para solucionar este conflicto, la defensa de la soberanía. El artista se lanza al combate. En defensa de esa soberanía y del inalienable derecho de la autodeterminación, estamos totalmente dispuestos a seguir trabajando en esa búsqueda, de esa negociación para que ya los norteamericanos salgan de la República Dominicana. Los artistas dominicanos, conscientes de haber cumplido con su deber, conscientes también de la responsabilidad que asumen en estos momentos, ofrecen al gobierno constitucional de la República Dominicana amplio voto de apoyo y reconocimiento, tanto por su posición en las horas dramáticas de guerra como su posición en los momentos de las negociaciones pacíficas. Entonces este fue el primer manifiesto del grupo Frente Cultural Constitucionalista. Esto se recogió en una publicación bellísima titulado Pueblo, Sangre y Canto, ilustrada en su portada por Silvano Lora, 4 de julio de 1965, también un documento importantísimo que quería traerles acá. Luego, es importante conocer que los artistas, primero, que participaron del Frente Cultural, eran los que tenían una firme convicción y un compromiso con la nación, por un lado. Por otro lado, tenemos que recordar que la ciudad estaba acordonada y con postas militares, o sea que estaba trancada. Para poder pasar hacia la zona constitucionalista, tenían que hacerlo de una manera muy arriesgada aquellas personas que podían hacerlo. O sea, no había un libre paso. Entonces es importante saber esto, ¿por qué? Porque a lo mejor muchos artistas que nosotros pensaríamos que debieron haber estado dentro del grupo no estaban. Y estamos hablando de un momento de guerra, o sea, es vencer el miedo para hacer esta labor, no todo el mundo lo hacía. Entonces, aquí tenemos los principales que trabajaron, estuvieron en este Frente Cultural de los artistas plásticos, recuerden, importante, Ada Balcácer, Silvano Lora, Ramón Oviedo, José Cestero, Nicolás Pichardo, a quien tenemos el honor de tener aquí. Fungió como diseñador gráfico, letrista del Comando de Propaganda, que este es otro espacio también que se genera dentro de la Revolución de Abril. Tenemos a Alfredo Pierre, que no logré conseguir una foto histórica, importante para todos los que están estudiando arte, saber que el maestro Gilberto Hernández Ortega tuvo una participación capital, fundamental, dentro de la Revolución de Abril, formando parte del Frente Cultural. Jaime Colson también. Rafael Olivo Fello fue un artista muy allegado a Ramón Oviedo, que cuentan en las diferentes entrevistas que era una persona que tenía muy buen oficio, muy buena mano, pero no se atrevía a lanzarse. Y sí tenemos algunas ilustraciones que realizó para algunas publicaciones del Frente Cultural. Sin embargo, no hemos podido rescatar su hoja biográfica en el sentido del arte. Gisela Riz fue otra de las artista muy joven, que estuvo con Ada Balcácer. Fueron las únicas dos mujeres artistas que estuvieron de manera permanente
en este comando de propaganda. Es importante esto saberlo. Gisela Ritz fue una joven que estaba estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes y que luego de la Revolución de Abril ella se queda como algunos años aquí, se va a los Estados Unidos y luego ya se perdió en la historia. Ada Balcácer es la que nos ayuda a rescatar en la investigación el nombre de ella. Ella decía, pero es que había una joven que ya estaba terminando Bellas Artes, que estuvo en el comando y estuvo participando en las exposiciones, estuvo ahí presente y finalmente pudimos dar con su currículum, con su historia y saber que ella se fue a los Estados Unidos y ya estuvo como 10 o 20 años de práctica artística y luego lo dejó y falleció. En el caso de Susi de Pellerano y Elsa Núñez, también tuvieron la posibilidad de entrar en algunos momentos a lo que es el comando, a lo que fue el comando. En algunos momentos pudieron colaborar, no estuvieron de manera constante. Leopoldo Pérez, Asdrúbal Domínguez, que vamos a ver que junto a José Ramírez Conde estuvieron realmente en comandos dentro de la lucha, no se dedicaron 100% al arte. En este caso, por ejemplo, Ramírez Conde regresó de China, República Dominicana, el 15 de junio ya es cuando él regresa y ya se apostó en uno de los comandos. Luego tenemos a Jacinto Pichardo, que en ese momento era muy joven, hermano de Nicolás, un joven muy aguerrido, un joven que cuenta sus anécdotas de cómo él quería estar luchando y quería tener su fusil, y entonces entre la mamá y el hermano cuidándolo, pero él era sumamente intrépido. Esa foto que ustedes ven ahí es del carnet, él tenía su carnet de constitucionalista y estaba en uno de los comandos también, o sea que por más que su madre y su hermano lucharon porque él estuviera cuidado, no fue muchísimo más grande, fue mayor su compromiso con la patria. Luego Iván Domínguez también, que es hermano de Asdrúbal, pianista, también fue otro de los jóvenes que estuvieron colaborando en el taller. Dionisio Pichardo, que sí ya tenía ahí los inicios de su carrera, pues también estuvo. Entonces, importante saber que en este comando de propaganda, donde se hicieron los afiches y carteles de la revolución, donde este espacio dio la posibilidad de que los artistas pintaran, tuvieran un espacio de taller. Por ejemplo, Cestero era uno de los artistas que pintaba en ese espacio, tenía sus lienzos, trabajaba y pasaba prácticamente el día completo ahí. El frente, como les digo, tenía una actividad diversa, mientras que el comando de propaganda estaba dedicado única y exclusivamente a trabajar toda la parte de diseño y realización de pancartas, banderolas, carteles. Y también dentro de los testimonios nos contaban que cualquier vecino pasaba y ayudaba, era un trabajo colectivo. Este no era un trabajo individual, el trabajo específico de la creación de carteles era un trabajo de tipo colectivo, una creación colectiva. Ya el trabajo, la práctica pictórica sí era individual, y vamos a ver aquí quiénes fueron los artistas plásticos que trabajaron en esa primera exposición del Frente Cultural Constitucionalista. Igual, este grupo que permanece: Ada Balcácer, Silvano Lora, Ramón Oviedo, Cestero, Leopoldo Pérez, Asdrúbal, intermitente, pero que presentó su obra, Gilberto Hernández Ortega, Jaime Colson, Gisela Ritz, Dionisio Pichardo. Aquí estuvieron obras de Aquiles Azar, de una persona, fíjense, que logra, Silvano logra atraer al frente. Era un obrero, Adolfo Saturrio, que le gustaba la pintura, hizo una pintura naif, desarrolló durante 2 o 3 años esta práctica, pero él descubrió el arte ahí. Guillo Pérez también estuvo. Paul Giudicelli fallece el 20 de julio, o sea que no tuvo la oportunidad de estar en presencia, pero sí su obra formó parte de la exposición.
y luego también tenemos ahí a Giovanni Ferrua. O sea que fíjense qué importante el hecho de tener toda una producción artística realizada durante la guerra bajo el riesgo de muerte, porque es que estaban los francotiradores también en Molinos Dominicanos, independientemente de que en los espacios de tregua supuestamente se tenían que obedecer, ¿verdad? En un acuerdo entre dos, se tenía que honrar ese acuerdo, pues no, había muchísimas personas que morían en estos tiroteos que ellos lanzaban desde allí y en otros lugares de la ciudad que estaban. Y obviamente tenemos que ir también sabiendo que los norteamericanos fueron entrando lentamente a la zona colonial hasta que ya se llegó al acta de conciliación y se logró, ¿no? Ya, entonces se logró el acuerdo de que Camaño Deño renuncia y entonces se establece el gobierno de García Godoy. Entonces, artistas combatientes, Asdrúbal Domínguez, José Ramírez Conde y Silvano Lora en ese primer momento, fotógrafos reporteros de la Guerra de Abril, Timo Pimentel, Milvio Pérez, Juan Pérez Terrero, todos también conocen a Juan Pérez Terrero, eso es de los más ligados a todo lo que era el Frente Cultural. Luego, importante ver cómo el periódico Patria apoya, el periódico La Nación apoya la divulgación junto con la revista Hora de las actividades culturales. O sea, en esos momentos de tregua se logró crear un importante programa donde todas las personas que vivían en la zona, donde los combatientes lograban de una manera u otra nutrirse, ¿verdad?, de todo lo que es la poesía, nutrirse de lo que era el teatro, nutrirse de la música y también de las exposiciones de arte. Aquí vemos este espacio galerístico que fue la Galería Ufán, estuvo hasta muchos años, hasta los años 80, si no me equivoco. Esta galería se llamaba El Arte Moderno, quedaba en la calle El Conde, en la 111, y este señor Rafael Aufán, su propietario, apoyó al Frente Cultural y realizaron ahí esta gran exposición de artes visuales. Bueno, entonces yo entiendo que podemos analizar 3 obras, necesito que me enciendan un momentito, 3 obras que Raulina, porfi, apaga un poquito ahí Luna. No, ¿Están todas en...? sí, están así. Yo he elegido 3 obras que entiendo no se conocen mucho. Son obras que no han estado en muchas exhibiciones, de las pocas que se han realizado de la década de los 60. En el 2001 tuvimos la posibilidad de realizar una gran exposición dedicada al arte de los 60 en la República Dominicana, Dimensiones Heroicas, en el MAM. Formé parte de este equipo curatorial, de este equipo de investigación, y logramos identificar coleccionistas que tenían obras que nunca se habían exhibido luego de esta primera realización en el año 65. Y creo que son obras emblemáticas muy importantes. Aquí les estoy poniendo la fotografía en blanco y negro y luego la fotografía a color. Lamentablemente el fotógrafo que hizo la documentación de esta obra de Leopoldo Pérez, que se titula Antropófagos del siglo XX, lamentablemente el uso de flash fue fatal y la figura que está sostenida pues no se define bien, pero aquí en esto que parece también una radiografía se ve de una mejor manera. Antropófagos del siglo XX es una obra de técnica mixta sobre tela de Leopoldo Pérez. 1937 nace Leopoldo, todavía está vivo, es uno de esos
artistas con un conocimiento y un bagaje histórico impresionante que tenemos en nuestro país. Esta es una pintura creada por su autor durante la Revolución de Abril del 65, entre los meses de julio y agosto, en plena acción del conflicto intervencionista. Ya como les dije, estuvo presentada en la primera exposición del Frente Cultural. El tema de la pintura gira en torno a la política intervencionista de los Estados Unidos. Vemos a una figura que devora a una figura que tiene entre brazos, entre sus manos, y es la alegoría a cómo los Estados Unidos devora a las naciones que buscan su liberación. En esta pintura, Leopoldo Pérez, artista comprometido con los valores sociales y políticos de la Revolución de Abril, muestra su visión sobre el conflicto a partir de la representación de 3 personajes que simbolizan los principales grupos que participan en la guerra. La figura que está detrás del soldado yanqui es un militar del CEFA. Se van a dar cuenta en el casco, cada uno está identificado, Estados Unidos el marín, luego al lado, detrás el militar del CEFA, hablando de esta confabulación que se dio entre estos dos ejércitos. La composición está estructurada en 3 planos, partiendo a la derecha de un personaje vestido de militar que protagoniza la escena central, ante el cual Lepe, como se le dice el sobrenombre de Leopoldo Pérez, manifiesta una rotunda actitud crítica. Fíjense cómo es una obra supremamente fuerte en cuanto a la imagen y en cuanto a la significación de la misma. Está hablando de un caníbal, está hablando de un antropófago. Este militar devora con una gran fauce a un ser pequeño, símbolo del pueblo dominicano. Aquí se observa la conducta despiadada e inhumana del ejército de los Estados Unidos. En este segundo plano, a la izquierda, el soldado del CEFA se representa como signo claro de la confabulación de los militares del CEFA con los norteamericanos. En el tercer plano, una figura muy interesante, en el fondo de la composición, puede verse a la derecha, delineada de una manera esquemática y ambigua, situada en el sentido opuesto a la escena principal. Yo no sé si ustedes la consiguen ver, pero precisamente es como el contrapunto de esta escena tan fuerte que se está desarrollando en el primer plano. Fíjense que es una imagen que a mí me parece, no sé si a ustedes les parece igual, puede ser un perro. Es como la silueta de un perro, pero independientemente de que no lo sea, la misma postura de estar dándole la espalda al espectador conduce la mirada hacia lo que sería la ciudad de Santo Domingo, en una clave baja, en una clave de tonalidades frías, en donde podemos ver una especie de banderola a la izquierda y a la derecha un sol radiante. Es como si fuera la esperanza. Al final existe la esperanza. Yo pienso que es lo último que se pierde. Es una composición asimétrica y vertical de un dinamismo particular, marcado por el lenguaje personal que el artista desde época temprana logró ir consolidando. No sé si tiene mucho conocimiento sobre la obra de Leopoldo Pérez, pero precisamente toda su figuración parte de esta fragmentación de la figura. Realmente está muy desligado de lo que puede ser un realismo naturalista y parte de una fragmentación geométrica de la figura y del contexto que él retrata. Las figuras centrales están gráficamente resueltas mediante la fragmentación y el delineado de las formas tendientes al geometrismo, aportando un particular expresionismo a la composición. El registro cromático de tonalidades vibrantes resalta y se destaca contra un fondo grisáceo y frío al fondo de la composición.
la ciudad desolada, un cruzacalle y una figura que mira hacia ella, al lado del sol. Las combinaciones de color en tonalidades sepias, ocres, amarillo, gris y el punto focal que resulta del azul de los ojos del soldado norteamericano es otro de los elementos que resaltan, contorneados por el fuerte trazo negro que aumenta la carga expresionista de este momento narrado. Fíjense cómo simplemente con ese detalle de color, el foco de atención y la significación de la imagen enseguida de manera rápida nos remite a que es un soldado norteamericano. Estamos hablando de que es un conjunto de obras que están en función de generar una empatía o una repulsión, tomando en cuenta el tema que se esté tratando, pero con un fin eminentemente didáctico. O sea, no son obras abstractas, no son obras eminentemente subjetivas, son obras que pretenden transmitir un discurso directo y entendible para cualquier ser, una persona académica como una persona del pueblo que nunca en su vida ha visto una pintura. Esa era la idea. Y yo entiendo que en ese sentido tiene una carga expresionista tan fuerte, porque imaginarse a una persona devorando a otra con estas fauces, que lo que nos recuerda es un animal como puede estar despedazando a otro en una lucha, y estas manos grandilocuentes, estos ojos desorbitados, esta indumentaria donde se ve esa exageración de toda la parte de las cananas y las balas y las bandoleras, nos habla precisamente de este ser grotesco e inhumano, de esa repulsión que se tiende a transmitir. Vamos a recordar que los norteamericanos, dentro de su política intervencionista, siempre buscan la manera de que la población que no tiene tanto entendimiento pues esté del lado de ellos. Y República Dominicana se dio de esa manera. Ellos iban a los barrios que estaban ocupando, entregaban comida, entregaban volantes diciendo que los constitucionalistas eran comunistas, que no los escuchen, que no los oigan. Entonces, en ese sentido, era importante generar todo un imaginario que llegara de manera rápida e impactante a la población a través de estas obras de arte. Yo pienso que Leopoldo Pérez lo logra de una manera magistral. Aquí yo creo que es interesante que destaquemos el tema del recurso del color, precisamente para lograr identificar este grupo específico. Los cascos, o sea, hay la identificación de los símbolos, donde como una persona puede entender quién es el personaje correcto al que debo seguir. Si no están representados a través de estas insignias, de estos símbolos, es difícil entender que son dos bandos en conflictos. Pero ¿qué pasa? Hay un bando dominicano, hay un bando norteamericano, que los dos están aliados, por eso los vemos aquí muy próximos en la obra, y luego pues tenemos lo que sería el bando de los constitucionalistas, que al final representa a la ciudad, la población, la gente, ¿verdad? El pueblo dominicano. Al final vamos a hacer el diálogo, ¿verdad? Porque me encantaría poder escuchar las opiniones de ustedes. Aquí vemos cómo tenemos a un soldado constitucionalista precisamente en la exposición, como Timo Pimentel logró documentar. Hay varias fotografías de esta realizadas por varios artistas, porque ellos salían de sus comandos y daban, o sea, la idea era que el pueblo fuera a las exposiciones. Será romper con la idea de que el arte pertenece a una élite culta, ¿verdad? Es todo lo contrario, es dar esa apertura, que el pueblo tenga la posibilidad de entender este lenguaje visual.
y me parece esta fotografía es sumamente impactante de este soldado observando, contemplando, mirando la exposición. Aquí a la derecha tenemos un retrato, una fotografía de Leopoldo Pérez, realizada por el fotógrafo Timo Pimentel. Okay. Para dar una pequeña reseñita sobre Leopoldo Pérez, nació en 1938 en Santo Domingo. Él ingresa a la Escuela Nacional de Bellas Artes en el año 53, discípulo de Colson, de Gilberto Hernández Ortega, de Paul Giudicelli, de Hausdorff. Se destacó ganando premios en los concursos de la Escuela Nacional. Su primera exhibición fue individual en el 1959 en el Dominico Americano. Luego, en el año 60, año en que se graduó, él cuando ya está terminando la carrera, hace una exposición individual. Y al año siguiente, cuando se gradúa de la escuela, y en el 60, y gana el primer premio de pintura. En el 63, junto con Elsa Núñez y Cándido Vidó, crean el grupo Los Tres, en homenaje al grupo Los Cuatro que tenía Clara Ledesma, Jaime Colson, Gausach y me queda faltar y Gilberto Hernández Ortega. Efectivamente, hacen un homenaje a estos estudiantes y deciden crear el grupo Los Tres. En el 64 tiene su segunda individual en el Palacio de Bellas Artes y luego es becado por la Real Academia de San Fernando en Madrid. Se va a Madrid, cuando se termina la Escuela Nacional de Bellas Artes, que en ese momento creo que todavía no lo tiene como un programa de licenciatura, él logra hacer unos cursos superiores en la Escuela Nacional, en la Academia de San Fernando, y viene a República Dominicana justo en febrero del 65. O sea, es impresionante esta confluencia que se da de los artistas, cómo van todos cayendo en este periodo entre enero y abril del 65. Incluso Silvano Lora tiene su exposición individual en marzo del 65 y aparece reseñada en la publicación de la revista Hora del 24 de abril que salió la revista. Impresionante. Y así sucesivamente vemos las biografías de ellos y es increíble la sincronía que se dio en este momento. Vamos a ver esta obra sumamente emblemática de Silvano Lora, Ascensión del Perdón. Una pregunta así rapidita. ¿Alguien había visto esta obra anterior de Antropófagos del siglo XX? Sí. ¿La habían visto? Una persona. Ok, muy bien. ¿Y esta obra, Ascensión del Poeta de Silvano Lora? No. Bueno, esta obra es un homenaje. Jacques Viau-Renaud, muchos de ustedes lo conocieron, un gran poeta haitiano que estuvo en la República Dominicana desde los años 60, perteneció a Arte y Liberación, un poeta social, un poeta importantísimo para la República Dominicana. Decide durante la Revolución de Abril convertirse en un constitucionalista. Él dejó la pluma, por decirlo de alguna manera, su instrumento, ¿verdad? Y decide atrincherarse, decide estar de parte del ejército y forma parte de un comando. Realmente él había dejado una huella muy importante en este grupo de Arte y Liberación y obviamente era un amigo entrañable de Silvano Lora. Todos como que veían con pesar el hecho de que este gran intelectual, este gran artista, este gran poeta estuviera en la lucha, pero también era como, bueno, es importante para él, por algo lo está pidiendo y lo decide. Entonces fue herido y murió 4 días después durante la Revolución. Silvano Lora crea este magnífico y grandilocuente pintura
como un homenaje al poeta. Por eso se llama Ascensión del Poeta. Jacques Viau. Se llama así, Ascensión del Poeta, y en muchos lugares ponen homenaje a Jacques Viau como para que las personas conecten rápidamente con la persona a la cual se está homenajeando. Esto es una composición vertical que nos recuerda mucho las obras renacentistas de los santos. Fíjense que realmente este mismo lenguaje semiabstracto, supremamente esquemático, donde apenas podemos reconocer la silueta de esta figura, nos recuerda a un ángel, a un ser que está en un espacio, que está subiendo hacia un espacio. Y yo relaciono esta ave, no sé si la ven bien, hay una especie de ave blanca, ahí están las alas, me llevan a recordar la alegoría del ave fénix, ¿verdad?, que renace de sus cenizas. Entonces, esta composición es permisible de leer en ambos sentidos, de arriba abajo, de abajo arriba. Vamos a ver esos dos espacios muy bien delimitados, lo que sería el cielo, la parte superior, y la tierra, en la parte inferior, lo que se está desarrollando, el caos de la guerra. Aquí estamos viendo fragmentos de artillería, cañones, bayonetas, alambradas. Recuerden que la ciudad estaba acordonada con alambres de púa. En fin, una serie de símbolos que nos van a remitir al tema de la guerra. Luego es importante tomar en cuenta lo monumental de la imagen. O sea, tendríamos que enfocarnos muy bien para poder ver, identificar los brazos, identificar las manos, identificar parte del cuerpo de esta silueta, por, como les dije antes, lo simplificado de este lenguaje pictórico. Independientemente de que sea una obra casi semiabstracta, tiene un nivel de expresividad que nos permite alcanzar, leer y percibir el drama de esta imagen. Contrapuesta, el sentido de lo que asciende, de lo puro, de lo celestial, y el sentido del caos a través de estos trazos angulosos y sueltos con formas filosas y puntiagudas que representan los distintos elementos que refieren a la acción bélica. Una simbología identificable como son los alambres de púa, la ciudad acordonada a través de las alambradas, las bayonetas, los cañones de los fusiles, de los morteros, los fragmentos de artillería, y a la izquierda algo muy que va a ser un elemento muy distintivo de Silvano Lora, va a ser la silueta de los helicópteros, de las hélices. Aquí lo está a la derecha, sería, ¿no?, de la imagen, las hélices en movimiento. Este va a ser uno de esos elementos que distinguen la obra de la etapa revolucionaria de Silvano Lora. Luego el tema del blanco, de la luz, esa explosión de luz, connota todo el tema de la esperanza, de la pureza, como les había dicho, y cómo es coronada esta figura con un sol naciente y en forma de aureola. Como les decía, nos remite un poco a lo que es la iconografía religiosa, y la imagen, la figura del ave fénix blanco también. Ok, ya esto lo dije, la simbología del color asociado a la pureza. Y en las tonalidades ocres y marrones que expresan en la parte inferior el caos de la guerra. Entiendo que esta figura, a pesar de ser magnánime, grandilocuente, monumental, también de ella emana una cierta
serenidad. Y lo más importante también es cómo logra unos trazos tan precisos de su fisionomía que si vemos un retrato de Jacques Viau podemos decir, oye, sí, o sea, logró registrar los rasgos más importantes, es la mirada, los ojos de él, la nariz un poco ancha, los labios gruesos de Jacques Viau, o sea que se puede de manera inmediata reconocer al personaje al que hace el homenaje. Silvano Lora es uno de los artistas combativos de la República Dominicana, militante de izquierda, nació en 1931. Silvano Lora fue también ese artista solidario que no únicamente luchó en la República Dominicana, como les decía, estuvo en Europa y desde allí participó en grupos de protesta contra, por ejemplo, la guerra de Argelia, contra la guerra de Vietnam, contra el colonialismo de Europa en los países africanos. O sea, fue un artista que se destacó precisamente por ese activismo y es el que lo trae a la República Dominicana. Es un artista que aglutina, es un artista con un liderazgo importante que logra desarrollar en los años 60 lo que se conoce como el activismo cultural y generar propuestas totalmente diferentes y hablar de la necesidad de crear, de democratizar el acceso al arte. Fue el primer artista nuestro que de manera manifiesta y contundente, a través de lo que les digo, declaraciones de artistas, en publicaciones y a través de la coherencia de su vida y de su praxis, transmitió al pueblo dominicano este tipo de ideología, un arte para todos. Revisando el archivo documental de Silvano, encontré cartas donde en este periodo, después del tiranicidio y la gestación de Arte y Liberación, enviaban cartas al ministro de Educación solicitando materiales para dar talleres de arte en el interior del país. Lograron espacios alternativos para la poesía, para el arte, en la zona colonial, por ejemplo en la Logia Munamérica, en el patio del Consejo Administrativo, en los parques se daban estos recitales, creaban murales efímeros. O sea que fue todo un trabajo de gestión cultural muy importante que hizo hasta el último día de su vida. Silvano realmente luego de República Dominicana, él se va a Panamá, donde pasa 7 años y también se involucra dentro de este movimiento cultural de resistencia. Su hija, Quisqueya Lora, creó a su muerte lo que es la Fundación Silvano Lora, que la tenemos aquí también, el arzobispo Meriño, si no me equivoco, donde está su colección de arte y bueno, documentales, hay una cantidad que se pueden ver en YouTube sobre Silvano Lora. Yo pienso que es importante que rescatemos y mantener viva la memoria de Silvano y profundizar en su trabajo, en su praxis. Aquí vemos una fotografía de él en la revista Ahora y la foto de él, Patria. Patria recogió todas estas exposiciones, todos estos eventos culturales, como les decía, o sea que la información acerca de las exposiciones estaba disponible para todo el público. Todo el mundo sabía que había una exhibición en la Galería UFAM, que era una entrada libre, que podían pasar, y bueno, la información también la tenían a través del periódico que publicó las fotos de los artistas con sus obras, reseñas críticas. Esto fue realmente importante.
Luego tenemos otra figura importantísima del arte dominicano, de la pintura social, del arte social, del arte de la resistencia, el arte de compromiso. Ramón Oviedo va a tener una particularidad, y es que viene a formar parte del grupo que se genera alrededor del taller de Cestero en 1963, como que los artistas Cestero, el crítico de arte Efraín Castillo descubren a Ramón Oviedo en este espacio de tertulia de Cestero. Me parece muy interesante porque jugó un rol fundamental en el comando de propaganda. Él tenía un conocimiento en lo que era la cartografía, tenía conocimiento en lo que era el diseño gráfico, de hecho formó parte de una de las agencias más importantes de los años 80, agencia publicitaria, y ese conocimiento de diseño lo llevó también a lo que fue el desarrollo de los carteles, a esa producción cartelística tan importante que tuvimos, que no vamos a poder hablar de ella hoy, porque realmente es demasiado amplio el material que hay. Entiendo que con la pintura, esta selección tenemos un material que resume de una manera u otra todo lo que se produjo para esta exhibición. Entonces, Ramón Oviedo también se desarrolló en el ámbito de lo pictórico, en el ámbito de lo dibujístico, y en ese sentido es muy importante contar aquí que Oviedo, entre el 24 y el 25 de abril, realizó un dibujo enorme, de gran formato, de Juan Bosch. Mírenlo aquí, esto es el edificio. Lamentablemente no encontré la foto completa, pero realmente quería que vieran el nivel de rigor de este retrato que hace Oviedo. O sea, él ya tiene todo el conocimiento sobre el estallido popular. Él vive en la zona colonial y se entera, y justo él, Ramón Oviedo, Ada Balcácer, José Cestero y Fello Olivo eran artistas que estaban muy unidos antes de la revolución, o sea, eran amigos, artistas y amigos. Y justo cuando sucede el hecho, Máximo Avilés Ulonda, que en ese momento era director de Bellas Artes, llama a Ada Balcácer y le dice: Ada, tienen que buscar telas, papeles, y vamos a colocarle Constitución del 63. Esa es la consigna. Se llaman entre ellos y quedan para empezar esta labor de propagar, ¿verdad?, todo lo que sería la idea de la Constitución del 63. ¿Qué sucede? Que Ramón Oviedo inmediatamente siente el llamado, hace este gran retrato de Bosch y lo cuelga en su balcón al día siguiente, el día 25. En ese momento pasa una multitud. Recuérdense que ahí se están entregando armas a los civiles, hay todo como una cantidad de personas que están subiendo y bajando por la calle El Conde, y en una especie de marcha le dice como denos el retrato, y lo entrega a la muchedumbre y se va. No lo volvió a ver hasta el día del discurso de Juan Bosch, cuando regresa el 25 de septiembre, que se realiza en el Parque Rubén Darío. Y ahí, en una de las azoteas, que es esta que está aquí, él vuelve a ver su gran retrato. O sea que es importante ahí saber como que había una especie de personas que se tomaban atribuciones, lo guardaron, y en ese día, que era supremamente importante, se volvió a develar, como quien dice, el retrato de Bosch. Entonces, Oviedo tiene una práctica en el año 65 importante.
Era un artista que realmente su primera exposición fue ese año, una colectiva en el edificio Vaquero, en el sótano del edificio Vaquero, una exposición organizada por la Escuela Nacional de Bellas Artes que se llamó Galería Independiente. Ese fue su primera, el primer espacio donde él muestra su obra. Independientemente de que él no se estaba desarrollando como pintor, porque era también autodidacta, aunque él no se exponía en ninguna exhibición, él desarrolló sus obras y podemos ver dibujos de él desde los años 50, importantísimos, muy bien realizados. Entonces, dentro de esta exposición, él nos presenta esta madre con niño, esta maternidad. Fíjense, es una obra lograda a través de un lenguaje también esquemático, totalmente naif, no porque él no pueda hacer un retrato realista, por eso les mostré el retrato de Bosch, sino que él decide que este lenguaje tiene una fuerza tal que transmite ese mensaje que él quiere de una manera muchísimo más efectiva que con un lenguaje realista. Y yo entiendo, para mí también me parece que es un expresionismo de unos niveles dramáticos tan importantes que crea una contundencia en quien lo ve. Fíjense que es una obra totalmente oscura, es una obra de tonalidades negras y lo que resalta es ese manto central que tiene la obra, que arropa a la figura femenina con su niño. Es una obra que también en el tratamiento del claroscuro que tiene es casi tenebrista. Es una obra también que nos recuerda un poco ese tenebrismo de Gilberto Hernández Ortega. Y también es importante observar los elementos simbólicos que nos remiten a la guerra. Está a la derecha, no sé si ven el cordón de alambre de púa, las tonalidades rojas que nos remiten a la sangre, nos remiten al fuego, nos remiten a la guerra. Esta mujer escuálida, ¿por qué? Porque también había, señores, en tiempos de guerra hay un tema de alimentación fundamental, de abastecimiento. Esto fue un espacio de la ciudad que estaba cortado. O sea, el abastecimiento de alimento aquí fue fuerte, o sea que había un tema relacionado con la pobreza también importante que los artistas quisieron transmitir. Es una figura que, salvando el lenguaje, a mí me recuerda mucho a Goya, tiene como esa intensidad, esa crudeza de la obra goyesca. Y es también una obra que nos recuerda un poco del estilo grotesco. Creo que es muy importante poder haber logrado una exhibición como esta en medio de la contienda con obras de tanta calidad, porque eso es importante que lo notemos. No es el espacio ni el tiempo pacífico de producción de un artista en su taller, tranquilo, escuchando música. Es un tiempo donde hay una transferencia de esa emocionalidad que está relacionada con lo trágico, que está relacionado con la muerte, que está relacionada con la incertidumbre. Es una figura donde realmente uno siente ese desasosiego, esa incertidumbre de lo que podían ser las madres que estuvieron en el espacio de la guerra. Aquí, bueno, el retrato de Bosch, ya lo habíamos visto, y bueno, para culminar, en sentido general, yo quiero resaltar algunas ideas de estas obras que hemos analizado, que estuvieron fundamentalmente en función de educar acerca de contra quién luchar, señalar lo injusto y lo desequilibrado de la intervención, mostrar aquellos personajes a los cuales se debían repudiar, enfatizar en la importancia de la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos,
y mostrar las verdaderas intenciones de los norteamericanos en esta intervención que, como en otros países, buscaban aplastar los movimientos sociales, ya que de una manera u otra eso choca con sus intereses económicos. Entonces, muchísimas gracias. Ahora viene la parte más interesante, que es abrir el diálogo. Me encantaría escucharlos, sus impresiones. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, María. María. No es una pregunta, es una felicitación. Qué hermoso poder ver esta conversación y aprender tanto de ella, observarla, no solamente la parte del análisis artístico que hiciste de cada obra, sino el contexto social que expusiste. Ese es el papel del historiador del arte, poner el arte en su contexto, y creo que lo ha hecho de una manera magistral. Muchas gracias. Yo quiero felicitarte, igual que María, Paul y Marco que está al fondo, y ver esa juventud que te está apoyando. Porque la revolución, me decía mi amigo Félix Paula, yo tenía 8 años, pero yo recuerdo esa operación Cepa porque yo vi a Pedrolillo Cedeño y le dieron un balazo a mi papá, pero no murió, sobrevivió. Y decía mi mamá, ese fue Danilo Macabe. Duró 3 meses en el Mocoso Cuello y la operación Cepa en pleno movimiento. Yo tenía 8 añitos, yo me acuerdo. Yo quiero felicitarte porque siempre me gustó la comunicación y la investigación cultural que es mi mundo. Así que felicidades y un fuerte aplauso. O sea, como historiadores del arte, nosotros tenemos métodos de análisis de las obras, ¿verdad? Una tertulia no pretendíamos que fuera ligera, ¿verdad? Porque la idea es que podamos intercambiar. Este es un estudio, un micro de lo que sería un análisis iconológico y iconográfico de una obra de arte. O sea, el 25% podríamos decir. O sea, analizar una obra pueden ser hasta 5 folios. Esto es algo muy somero como para poder dar esa primera inspiración, ese estímulo inicial, pero realmente es un trabajo muy riguroso, del lo cual yo pienso que de aquí en adelante ustedes van a estar más motivados, los estudiantes, los que no son estudiantes también, para excelente. poder